Mi brillante primo de repente quedó mentalmente incapacitado. Cuando mi tía me preguntó si me casaría con él, asentí con entusiasmo antes de que terminara de hablar. Texto principal. Cuando mi tía pronunció lentamente, ¿te casarías con alguien de la familia Men y cuidarías de tu primo Men, quien quedó mentalmente incapacitado tras perder la memoria? Asentí con entusiasmo antes de que terminara de hablar. Esta vida, sin hambre, con dinero de sobra y un esposo que no obstaculizara mi libertad, era algo por lo que había rezado en el templo de la casamentera durante 3 años. Mucho más efectiva que mis insensatas plegarias al Dios de la riqueza de entonces. Pero al anochecer, un cuerpo abrasador se apretó contra mi espalda y suaves murmullos rozaron mi oído. Ese calorcito me dio escalofríos. Cuanto más lo pensaba, más raro me parecía este primo mío. Insensato, no le sentaba bien, ¿verdad? La verdad es que al principio no había rezado por un matrimonio. En Nochevieja, mientras otras chicas se acurrucaban bajo gruesas colchas junto a la estufa, charlando animadamente al son de los petardos, yo tuve que acurrucarme con 2 tortas de maíz duras como piedras en las manos. Arrodillada en los fríos escalones de piedra del templo del dios de la riqueza para quemar incienso. Mi deseo era simple, que el dios de la riqueza me regalara un gran lingote de oro para que mi familia no tuviera que beber gachas aguadas en cada comida. Pero durante 6 años enteros, mi familia no solo no recibió ni una pizca de riqueza, sino que la vida se volvió cada vez más difícil con la llegada de mis hermanos menores, uno tras otro. Al cumplir 13 años, apreté los dientes y cambié de opinión. El día de Año Nuevo, al amanecer, llevé la misma devoción al templo del dios casamentero. Esta vez, mi deseo era simple, un matrimonio donde nunca me preocupara por la comida ni la ropa, con dinero y tiempo libre, e idealmente, un esposo que no tuviera hijos. Después de 3 años más de oración, este año finalmente se materializó. Mi tía, casada con un miembro de la familia Men en la ciudad, regresó repentinamente al pueblo para elegir una esposa para mi primo Men. Ese día, estaba en cuclillas en el lomo de nuestro campo, cavando batatas, con los nudillos llenos de barro. Una madre, que trabajaba junto a mi primo, pasó por el campo y me gritó al verme: «Ao miau, ¿por qué sigues trabajando aquí? Vuelve pronto a casa a verlo. Eres el primo Men. Está tan absorto en sus estudios que se ha olvidado de todo lo demás. Su temperamento se ha vuelto extraño y a veces hace berrinches sin motivo. Incluso necesita ayuda para comer. Tu tía quiere encontrar a alguien honesto y amable que lo cuide bien». Al oír esto, me dio un vuelco el corazón. ¿No era esta la buena fortuna por la que había rezado durante 3 años? Olvidando las batatas que me quedaban, corrí hacia el templo de la casamentera, golpeándome la cabeza 3 veces contra el suelo. Sin siquiera limpiarme el barro de los pies, corrí hacia el salón ancestral. En el salón ancestral, apreté la placa de nuestro tatarabuelo y juré solemnemente: cuidaría del primo Men con la mayor devoción. Si flaqueaba en lo más mínimo, aceptaría con gusto el castigo celestial y dejaría que el salón ancestral se quemara por completo. Al ver mi sinceridad, el anciano del clan se volvió hacia mi tía y la elogió: «Esta chica es fuerte y confiable. Incluso si el amo mayor necesita un baño, ella podría levantarlo ella sola». Mi tía sintió de inmediato al oír esto. La dote que me dio me aceleró el corazón: 50 cuentos de plata. Mis padres sonreían de alegría, boquiabiertos, mientras sostenían la plata en sus manos. Aprovechando el momento, les estreché las manos y les supliqué: «Por favor, no más hijos. Los hermanos y hermanas que tenemos ahora nos mantienen ocupados de sobra». Tras despedirme de mis 2 hermanas mayores y 3 menores, acompañé a mi tía a la casa de los Men. La familia Men era reconocida localmente como un linaje de eruditos, con antepasados que habían formado a muchos literatos y funcionarios. Mi primo Men Che, 2 años mayor que yo, poseía rasgos imponentes: cejas afiladas que se extendían diagonalmente hasta las sienes, ojos de fénix que brillaban como estrellas y una postura excepcionalmente erguida. Sin embargo, ahora, sentado junto a la cama, su mirada vacía le otorgaba una inocencia infantil. La verdad es que ya lo conocía. De pequeño, visitó la aldea Jian con mi tía. Incluso tejí una corona con ramas de sauce en la entrada de la aldea y se la di. En aquel entonces, sus orejas se sonrojaron al recibirla, luciendo aún más tierno que ahora.
Un joven tan guapo e inteligente, ¿cómo pudo haber perdido la cabeza? No pude evitar suspirar para mis adentros. Mi tía me dijo que Menche hacía tiempo que había aprobado los exámenes provinciales. De no haber sido por este incidente, habría ido a la capital el año siguiente a presentar los exámenes imperiales, destinado a una vida en el mundo burocrático. Pero luego pensé que, si no se hubiera vuelto loco, un joven amo tan noble, aunque yo fuera su criada, probablemente no me habría mirado. Pensándolo bien, qué suerte tengo. En la cena, me comí el codillo de cerdo estofado, las costillas agridulces y el pollo entero estofado en un santiamén. Eructando satisfecho con el persistente aroma a carne, estaba a punto de desplomarme en la silla para echarme una siesta cuando mi visión periférica captó a alguien todavía sentado en la cama, nada menos que Menche. Me incorporé de golpe. Primo, ¿quieres comer algo? Menche alzó la vista para encontrarse con la mía, con una expresión indescifrable. Forcé una sonrisa y lo persuadí pacientemente. Mi tía dijo que si no lo cuidaba bien, me enviaría de vuelta a la aldea Jian. No quería volver. Nunca teníamos suficiente para comer en casa. ¿Qué tal un pastel? Dulce y delicioso. Tomé un pastel de osmanto y se lo ofrecí. Menche frunció el ceño y se llevó la granada al pecho. No, gracias. No tenía hambre. No me iba a rendir. Inclinándome más cerca, le sugerí, solo un bocado. Si das un mordisco, te mostraré mi talento especial. Los ojos de Menche se iluminaron, mostrando finalmente un atisbo de curiosidad. Tomé un ladrillo verde de la esquina y lo puse firmemente sobre la mesa. ¿Ves esto? Después de que termines este pastel, lo partiré por la mitad con mis propias manos. Esta será nuestra pequeña diversión conyugal, cásate conmigo y serás la afortunada. Pero Menche ampliamente resopló, giró la cabeza y frunció el labio con evidente disgusto. ¿Pero esta pequeña rabieta? No es para tanto. Yo mismo crié a 3 hermanas menores. Sé muchas maneras de convencer a los niños. Me acerqué a él, con los ojos entrecerrados y una sonrisa. ¿Qué te parece esto? Aceptaré una pequeña pérdida. Por cada bocado que le des al pastel, te daré un beso. ¿Trato hecho? Le di una palmadita suave en la mejilla. Justo aquí. Un bocado de pastel por un beso. Sin vuelta atrás. Menche ladeó la cabeza, sus ojos oscuros estaban llenos de confusión, como si calculara si valía la pena. Justo cuando pensé que iba a hacer otra rabieta, se inclinó de repente y rápidamente le dio un mordisco al pastel de osmanto que tenía en la mano. Luego, acercó su cara a la mía, mirándome triunfalmente, con una expresión que capturaba a la perfección la de un gatito pidiendo una golosina. Me eché a reír y le di un beso sonoro en la mejilla. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué buen chico! Primo. Los ojos de Menche se iluminaron aún más al inclinarse para darle otro mordisco. Lo besé de nuevo. Dio otro mordisco. Lo besé de nuevo. Su piel era realmente hermosa, suave y delicada, con un ligero aroma fresco que olía mejor que el jabón que usaban las aldeanas. Pero, ¿que un hombre adulto diera 15 mordiscos para terminar un pastel del tamaño de la palma de la mano? Eso era demasiado delicado. ¿No puedes tragártelo entero? No pude evitar preguntar. Inmediatamente se enfurruñó, girando la cabeza sin siquiera mirarme. Bien, bien. Mi error. Suavicé el tono rápidamente. Mientras comas bien, haré lo que quieras. ¿De acuerdo? En ese momento, Menche se giró bruscamente, con los ojos brillantes como si hubiera pensado en algo. Pensé que me pediría que partiera ladrillos, pero en lugar de eso, me tiró de la manga y susurró, «Quiero ver la luna contigo». ¿Qué tiene de especial la luna? Puedes verla todas las noches. Bostecé, frotándome los ojos. Primo, tengo mucho sueño. ¿Podemos volver a nuestras habitaciones? Menche negó con la cabeza con terquedad. No. Miró la luna,
cuya luz plateada se derramaba sobre su rostro. Sus largas pestañas parecían atrapar la luz, sus ojos brillaban como charcos de agua. No pude evitar preguntarme cómo habría sido antes de convertirse en esto. Probablemente el tipo refinado y erudito, gentil y cortés, como una brisa que acaricia la luna, tan agradable de contemplar. Tiré suavemente de su manga. Me miró de reojo y sonreí. «Primo, ¿te cuento una historia?» Menche asintió con voz suave y gentil. «Claro, adelante». Le conté un cuento que mi madre solía contarme antes de dormir, empezando con un poco de misterio. Ya sabes, al anochecer, la gente tiene que dormir y no puede salir a pasear. Menche negó con la cabeza con curiosidad. No. ¿Por qué? Porque durante el día, las calles pertenecen a la gente, pero de noche, se convierten en el reino de los fantasmas. Si nosotros, los vivos, deambulamos por ahí, los perturbaremos. Bajé la voz deliberadamente, adoptando un tono ligeramente intimidante. Efectivamente, Menche abrió mucho los ojos, con una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Tienes miedo? Arqueé las cejas con suficiencia. Él asintió obedientemente. Rápidamente le tomé la mano y lo convencí con dulzura. ¿Luego volvemos a dormir? Estoy aquí, así que no hay nada que temer. Esta vez, Menche no se resistió y me siguió obedientemente a la habitación. Sinceramente, soy la que más experiencia tiene cuidando niños. Esta cosita no fue ningún desafío. Después de lavarme y acostarme en la cama, lo dejé dormir adentro mientras yo me ocupaba del exterior. El sueño me invadió en oleadas, mis párpados se volvieron pesados y pegajosos. Sentí a Menche acercarse a mí, y luego volvió a moverse momentos después. Su cuerpo irradiaba calor, con un aroma suave y agradable, nada que ver con la tierra y el sudor que siempre me impregnaban. No pude evitar acercarme y olerlo. ¿Cómo es posible que alguien tan guapo huela tan bien? Un maullido. ¿Por qué no duermes todavía? Menche habló de repente, con la voz aún cargada de sueño. Me froté los ojos y lo vi mirándome con ojos grandes y brillantes. Susurró un maullido, asustado por los fantasmas. ¡Ay, Dios mío! Fue culpa mía por contarle historias de fantasmas. Rápidamente lo acerqué más a mis brazos y le di unas palmaditas suaves en la espalda. No tengas miedo, no tengas miedo. Estoy aquí, te protegeré. Menche se acurrucó en silencio entre mis brazos, sin decir nada más. Murmuré para mí mismo, intentando tranquilizarme de todos modos, somos marido y mujer. Es perfectamente natural dormir abrazados. Menos mal que no es capaz de eso, sino... ¿Incapaz de qué? Menche levantó la cabeza de repente y me preguntó con los ojos llenos de confusión. Ay, y nada. Cambié de tema rápidamente. Los niños no deberían preguntar esas cosas. Vuelve a dormir. De acuerdo. Menche respondió obedientemente y cerró los ojos. Me obligué a cerrar los míos también. Quizás exhausto de correr todo el día, pronto caí en un sueño profundo. Temprano a la mañana siguiente, ayudé a Menche a levantarse mientras la criada traía su ropa. Cuando terminé de lavar y regresé de la habitación exterior, vi a Menche agachándose para desabrocharse la camisa. En un instante, se lo quitó. Tenía una complexión bien proporcionada, ni gordo ni delgado, hombros anchos y cintura estrecha. Incluso las líneas de sus brazos eran agradables a la vista, por no hablar de sus piernas, largas y rectas. Me quedé mirando un par de segundos, con la cara roja. Aparté la mirada rápidamente. ¿Por qué divagaba así? Menche oyó pasos, se giró para mirarme y luego caminó hacia mí con la ropa en la mano, maullando. ¿Qué haces? Mi voz temblaba de nerviosismo. Menche se detuvo frente a mí, frunciendo el ceño con frustración. Los botones. No puedo abrocharlos. Te ayudaré. Le arrebaté la camisa. En cuanto mis dedos tocaron su piel, me ardieron las yemas.
Siempre me había aliviado que Menche fuera torpe, inútil para esas cosas. Pero nunca imaginé que sería tan guapo, lo que me hacía divagar sin control. Un maullido. ¿Por qué tienes la cara tan roja?, preguntó Menche de repente, con los ojos llenos de curiosidad. Vaya. La habitación. Hace un poco de calor. Busqué una excusa. Ay, yo también tengo calor, dijo, extendiendo la mano para desabrochar los botones que acababa de abrochar, con movimientos sorprendentemente ágiles. Se me abrieron los ojos de par en par. No sabía abrochar botones. ¿Pero desabrocharlos? Era un profesional. Su piel era de una palidez deslumbrante, y me quedé paralizado, mirándolo fijamente. Al ver mi expresión vacía, Menche me hizo un gesto con el dedo. Un maullido. Te sangra la nariz. Solo entonces volví a la realidad. Mientras intentaba taparme, él ya me había extendido un pañuelo limpio, diciendo con seriedad impasible, a un maullido le gustó. Yo. Dios mío. ¿Cómo es que de repente sabe tanto? ¿Quién podría con esto? Después del desayuno, mi tía dijo que nos llevaría a conocer a los ancianos del clan Men. La familia Men era muy numerosa, mucho más de lo que imaginaba. Las criadas de la mansión me contaron que Menche había sido el hijo más prometedor de la familia Men. Todos en el clan esperaban que el año siguiente fuera a la capital para presentarse a los exámenes imperiales, convertirse en un alto funcionario y traer gloria a la familia Men. También había oído rumores de que su padre buscaba activamente un matrimonio prestigioso para él, una joven de una reconocida familia académica de la ciudad, de impecable linaje y belleza. Si no hubiera perdido la memoria, jamás me habría tocado un matrimonio tan espléndido. La joven en cuestión era la querida hija del magistrado local, la heredera de un auténtico funcionario. Ella y Menche eran una pareja perfecta. Pero entonces Menche perdió la cabeza, y este matrimonio, envidiado por todos, simplemente se vino abajo. Encontré ese vestido hermosamente almidonado y me lo puse, caminando con los brazos en alto y con cuidado, temerosa de que los callos de mis palmas, endurecidos por años de trabajo, se engancharan en las delicadas puntadas de la falda. Al llegar al salón de flores del patio principal, estaba lleno de gente. En cuanto crucé la puerta, varias miradas se posaron en mí a la vez, algunas inquisitivas, otras evaluadoras, pero la mayoría eran descaradamente desdeñosas. Sus murmullos no eran fuertes, pero cada palabra me atravesaba los oídos. ¿Es esta la campesina con la que se casó el hijo mayor de la familia Men? Mira esas manos, tan toscas como un colador de arroz. Ni siquiera sabe leer un solo carácter. Menche casándose con ella. Una verdadera flor plantada en estiércol de vaca. ¿Una campesina nacida en el barro? ¿Acaso merece cruzar las puertas de la familia Men? Miré de reojo a mi tía. Su mirada permaneció fija en Menche, sus ojos, como cerezas empapadas en agua, parecían reninas. Su corazón debía dolerle más que a nadie. ¿Cómo podía un hijo tan excepcional, antaño el orgullo de la familia Men, volverse tan insensato de repente? Suspiré, suavemente. Comparado con el dolor desgarrador de mi tía y la decepción de todos con Menche, la vergüenza de ser objeto de chismes no era nada. Después de todo, lo que decían era cierto. Mantuve la cabeza gacha, dejando que las duras palabras me invadieran. Inesperadamente, al instante siguiente, un crujido agudo resonó por la habitación. Menche había estrellado violentamente la taza de té que tenía en la mano contra el suelo. «Cállense todos», rugió, con una intensidad salvaje y poco común en un joven. La habitación se congeló al instante, y los murmullos se interrumpieron bruscamente. «Joven maestro». «Inji». Se oyeron gritos de pánico, seguidos de un jadeo sordo. ¿Será posible? ¿Su enfermedad ha recrudecido? Su tía palideció y corrió a ayudarlo a levantarse. Inji. Rápido, llamen al médico. Pero Menche, con el rostro sombrío, volcó violentamente la mesa octogonal que tenía a su lado. La taza de té que estaba sobre la mesa salió volando y se estrelló contra la pierna del jefe del clan.
El té caliente salpicó la mano de su segundo tío, mientras que los pasteles y las frutas se esparcieron por el suelo. En un abrir y cerrar de ojos, el otrora elegante y ordenado salón de flores se convirtió en un caos absoluto. Todos se quedaron paralizados por el terror, conteniendo la respiración. Sin embargo, Menche parecía insatisfecho, con la mirada fija en la espada que colgaba de la pared mientras caminaba hacia ella paso a paso. La voz de su tía temblaba de miedo. «Rápido. Deténganlo. No dejen que toque la espada». Varios sirvientes corrieron a agarrarlo, con movimientos frenéticos y torpes. Mi corazón latía con fuerza, temiendo que lastimaran a Menche. Corrí con urgencia. «No. No lo toques. Déjame encargarme de esto. Yo me encargo». Rodeé la cintura de Menche con mis brazos, dándole palmaditas suaves en su espalda tensa mientras le hablaba en voz baja. «Cariño, no nos gusta este lugar. Vamos, ¿de acuerdo?» El cuerpo de Menche, rígido de rabia, se relajó lentamente. Me dejó abrazarlo, refunfuñando en voz baja: «Todos son malas personas». Un maullido intimidante. «Sí, sí, todos son malas personas». Asentí rápidamente, acariciando suavemente su cuello con las yemas de mis dedos. «No nos enojamos con la gente mala. No nos enojemos más, ¿de acuerdo?» Todos en la sala se quedaron paralizados, con expresiones diversas, sin atreverse a decir una palabra más. Menche estaba sentado, inflando las mejillas, en los escalones de piedra junto a la puerta de la cocina, con el mismo aspecto de un animalito al que habían tratado mal. Me senté a su lado y le pregunté en voz baja: «¿Por qué te enojaste tanto de repente en el salón de flores?» Frunció el ceño mientras sus dedos, distraídamente, rascaban las grietas de la piedra. Su tono, sin embargo, era inusualmente serio. «Estaban hablando mal de ti, molestándote». Mi corazón se conmovió al instante. De niño, mis padres fallecieron prematuramente. Viviendo con mi tía, siempre tuve que andar con cuidado. Nadie me había defendido así. «Espera», dije, levantándome y alisándome la falda. «Te prepararé mis fideos especiales cortados a cuchillo. Te encantarán». Los ojos de Menche se iluminaron al instante. Bajó de un salto de los escalones de piedra, mirándome expectante, como un gorrión esperando a que lo alimenten. «¿En serio?» «Claro que es verdad», respondí, cogiendo el tazón de fideos y dirigiéndome a la cocina. Hace 2 años, un distinguido invitado de la capital se alojó en casa del jefe del clan durante medio año. Le ayudaba a cocinar todos los días, y le encantaban mis fideos. Antes de irse, incluso me dio 5 cuentos de plata como recompensa. Menche asintió vigorosamente, con voz clara y brillante. «A mí también me encantan los fideos miao. Son incluso mejores que los cocineros de la mansión». Sus palabras me hicieron reír a carcajadas, y amasé la masa con renovado vigor. Después de comer, acompañé a Menche de vuelta por el pasillo. Justo cuando llegamos al pasillo cubierto, nos encontramos con mi tía que regresaba con un séquito de doncellas y sirvientes. Me acerqué rápidamente e hice una reverencia. «Tía, presento mis respetos a la primera dama». Mi tía sintió levemente, fijando la mirada en Menche. «¿Shinji ya dejó de hacer berrinches?» Acaba de terminar 2 tazones grandes de fideos. Ahora dice que quiere volver a su habitación a echarse una siesta. Mi tía exhaló suavemente, con un dejo de emoción en la voz. «Nunca pensé que te escucharía tan bien ahora». Volviéndose hacia Menche, su expresión se ensombreció. «Shinji, no deberías haberte enfadado tanto antes. Con todos los ancianos presentes, tu arrebato los avergonzó a ti y a tu padre». Apenas terminó de hablar, las lágrimas brotaron de sus ojos y salpicaron el pañuelo que tenía apretado contra la mejilla. Menche, sin embargo, permaneció inexpresivo, con la mirada perdida en los faroles que colgaban bajo el alero. La tía Wan Mama se secó las lágrimas y ordenó: «Escoltad al joven amo de vuelta a sus aposentos para que se acueste. Vigiladlo de cerca». Pero Menche permaneció inmóvil,
negándose a ceder. Por mucho que Wan Mama lo persuadiera y suplicara, no daba un paso. Con un suspiro de resignación, mi tía se volvió hacia mí y me habló lentamente, en voz baja: ya lo has visto, así está nuestra casa ahora. Shinji es el nieto mayor de la familia Men. Estaba destinado a casarse con una dama noble, destinado a una vida de privilegio e influencia. Es la esperanza de la familia Men. Asentí. Había oído esas palabras antes, pronunciadas por las criadas de la mansión. Casarme contigo ahora es el último recurso. Su mirada recorrió a Menche, cada vez más triste. Necesita a alguien a su lado en todo momento que lo cuide. Pero cuando ella se giró para mirarme, la ternura se desvaneció al instante, reemplazada por una fría indiferencia. Pero debes entender que está en tratamiento. Se recuperará, tarde o temprano. Así que nunca te consideres la joven ama de casa Men. Me quedé paralizada, aún procesando la situación, cuando ella insistió: ¿qué? ¿De verdad te crees digna de Shinji? Negué con la cabeza apresuradamente. No hay necesidad de estar nerviosa, suavizó un poco el tono de la tía, aunque aún transmitía una autoridad incuestionable. Mientras lo cuides bien, no te defraudaré en el futuro. Recibirás lo que te corresponde. Asentí con la cabeza. Ahora que estaba en casa de los Men, bien alimentada y abrigada, y con mi tía habiendo recibido 50 cuentos de plata como dote de los Men, realmente tenía poco de qué quejarme. Pero entonces mi tía se acercó de repente, inclinándose para susurrarme al oído, en voz casi baja, un murmullo: una cosa más, no debes darle un hijo a Men Shinji. ¿Entiendes? Mi cara se puso roja al instante. Mi mente recordó involuntariamente esta mañana, cuando me topé con Menche, sus hombros desnudos y musculosos, sus líneas definidas, y mi corazón se desbocó al instante. Mi tía no dijo nada más y se giró para guiar a su gente. Me volví hacia Menche, que estaba agachado en el suelo, tamborileando con el dedo sobre las tías que marchaban por la junta de baldosas. Contaba con gran atención: 1, 2, 3. Mira. Las tías llevan azúcar. Volvamos a nuestra habitación a echar una siesta, dije, extendiendo la mano para tomar la suya. Podemos volver a ver a las tías esta tarde, ¿de acuerdo? Menche se levantó, me examinó a fondo y se quedó mirando mi cara sonrojada un momento. Aparentemente satisfecho de que no estuviera enfadado, me apretó la mano con fuerza con una sonrisa. De acuerdo. Escucharé un maullido. Después de que Menche se durmiera en su habitación, aproveché el patio vacío para tomarle la mano a Wan Mama en silencio y preguntarle: Wan Mama, ¿cómo es que el joven maestro se volvió repentinamente incapacitado mentalmente? Wan Mama miró hacia la puerta, confirmando que no hubiera nadie antes de bajar la voz. Esa mañana, antes del incidente, el maestro seguía estudiando en su estudio, lleno de energía. Al mediodía, le preparé personalmente sus albóndigas favoritas de repollo y cerdo, y se comió un plato enorme. Por la tarde, el amo regresó de la casa y anunció que le había arreglado una boda. También dijo que lo llevaría a visitar la residencia del prefecto en 3 días. La señora Wan suspiró antes de continuar. Esa noche, el maestro mayor fue con el segundo y el tercer maestro a la academia a las afueras de la ciudad para celebrar el cumpleaños del maestro Zhao. El segundo maestro dijo que el maestro mayor parecía estar perfectamente normal entonces, hablando y actuando como siempre. El maestro Zhao tampoco notó nada extraño. Pero esa noche, el maestro mayor reunió repentinamente toda su caligrafía, pinturas y ensayos, los llevó al patio, encendió una tea y los quemó. La voz de Wan Mama se volvió aún más baja. Murmuraba algo en voz baja, pero nadie entendía qué era. Desde ese día, simplemente no fue el mismo. Llamaron a varios médicos a la casa, pero todos dijeron que se trataba de una ira repentina que lo abrumaba, combinada con algún tipo de perturbación espiritual que le trastornaba la mente. Wan Mama se secó el rabillo del ojo. Dijeron que la capacidad mental del joven maestro ahora es similar a la de un niño de 3 o 4 años, aún en desarrollo. En cuanto al tratamiento, los médicos indicaron que solo serían útiles los remedios herbales lentos y graduales para calmar su hígado y regular su I, con la condición de que se necesitara atención a largo plazo.
Que se recupere o no depende totalmente del destino. Suspiré también. Qué buen hombre. ¿Por qué tiene que sufrir así? La señora Wang me dio una palmadita en la mano y sonrió con cariño. No se preocupe demasiado, joven señora. Veo que el joven amo la aprecia de verdad. Está mucho más tranquilo contigo que con cualquier otra persona. Este es tu destino. Sí, murmuré, mirando hacia donde Menche dormía en la habitación. Conocer al joven amo era mi destino. La señora Wang sonrió enigmáticamente y no dijo nada más antes de dedicarse a otras tareas. Sentado junto a la cama de Menche, observé el leve ceño fruncido que se dibujaba en su frente mientras dormía. Perdido en mis pensamientos por un momento, algo repentinamente hizo clic en mi interior. Que la enfermedad del joven maestro Men sanara o no estaba en mis manos, y que la familia Men me considerara inútil y me expulsara en el futuro también estaba fuera de mi control. Como eran asuntos que no podía decidir, decidí dejar de darles vueltas. Pensar demasiado solo me frustraba. Tomé la cesta de costura y me senté junto a la cama, cosiendo un abrigo grueso para Menche. El frío se hacía cada día más intenso. Aunque la mansión tenía sus propias costureras, aún así quería hacerle un abrigo grueso con mis propias manos, como muestra de mi cariño. ¿Un maullido? Menche se había despertado en algún momento. Frotándose los ojos, se incorporó, con la voz aún suave y soñolienta. ¿Por qué no duermes la siesta? Dejé la costura y lo arropé con la colcha. De niña, nunca dormía la siesta. Tú duerme, no me hagas caso. Pero un maullido se acercó más, tirando de mi manga, frunciendo el ceño de nuevo. Me duele el brazo. Ah, miau, frótamelo. Rápidamente dejé mi labor, tomé su brazo y comencé un suave masaje. ¿Está bien esta presión? ¿Duele demasiado? No duele, dijo obedientemente, sin moverse. Pero al cabo de un momento, volvió a quejarse. Un maullido, me duele la cabeza. Cambié de mano y, con las yemas de los dedos, le masajeé suavemente la frente, desde el entrecejo hasta las sienes. Después de unos 15 minutos, se recostó en la cama, con la barbilla apoyada en una almohada, mirándome. Un maullido, me pica mucho la espalda. Ráscamela. Tenía el pelo ligeramente despeinado, cayendo junto a sus mejillas. Sus ojos brillaban con fuerza, como bañados por la luz de las estrellas, con un dejo de petulancia que le impedía negarse. Levanté el dobladillo de su camisa y le rasqué suavemente la espalda con las yemas de los dedos. ¿Es aquí? O un poco más abajo, dijo, frotándose contra la almohada. De repente, me preguntó, ¿en qué estás pensando? Mi mente aún estaba dando vueltas por las palabras de mi tía sobre no poder tener hijos, y no reparé en su pregunta de inmediato. Antes de poder pensar, solté, estaba pensando en tener hijos. Menche se quedó paralizado un momento y, de repente, se giró para mirarme. Él asintió con seriedad. ¿Entonces puedo tener hijos con un maullido? No, no puedo. Volví a la realidad, agitando las manos frenéticamente mientras mi cara se sonrojaba de nuevo. No puedo tener hijos contigo. Menche frunció el ceño de inmediato, con el rostro ensombrecido por el disgusto. Incluso resopló deliberadamente, imitando el enfado de un adulto. ¿Primo? Su uso de primo me hizo reír, así que intenté calmarlo. Bueno, te daré un beso, ¿vale? No te enfades más. Me miró, pero acercó su rostro en silencio. Rápidamente le di un beso en la mejilla, suave y esponjoso, como besar un algodón de azúcar. Sonrió de inmediato, abriendo los brazos. Yo también quiero un abrazo. Cielos. Acababa de despertarse y no llevaba ropa de abrigo. Dudé, pero aún así extendí la mano para abrazarlo. Me empezó a picar la nariz de nuevo y el corazón me latía con fuerza. Por favor, que no me sangre la nariz como esta mañana. Un maullido, Menche hundió la cara en el hueco de mi cuello, con la voz apagada, como un maullido.
Su pelo peludo me rozó la oreja, impregnando el tenue aroma a saponaria. Esa sensación de cosquilleo me recorrió la oreja hasta el corazón. En casa, había rezado a los dioses durante 3 años, rogando por un marido estable con quien vivir en paz. Aunque no había conseguido un marido inteligente y capaz, si hubiera sido como Chinny, obediente, apegado y protector. No pude evitar sonreír. ¡Qué error! Ojalá hubiera rezado más en aquel entonces por un marido como este. Al día siguiente volví a casa de mis padres. Al principio, mi tía se negó a que Menche me acompañara, así que no me quedó más remedio que planear una salida tranquila antes del amanecer para regresar después de comer. Pero justo cuando estábamos a punto de partir, Menche se aferró con desesperación al eje del carruaje, negándose a soltarse. Insistió en acompañarme. Mi tía no pudo convencerlo de lo contrario y cedió a regañadientes, acercándome a ella para repetirme sus instrucciones. Una vez allí, vigílalo de cerca. No dejes que coma nada sin permiso y nunca dejes que hable con desconocidos. Si algo le pasa, no te lo perdonaré. En cuanto Menche supo que podía venir, sonrió radiante y subió al carruaje. Al principio se sentaba bien, pero pronto se puso inquieto. Simplemente se giró de lado y se acostó, apoyando la cabeza suavemente en mi regazo. Maullido. ¿Salimos a jugar?, preguntó, mirándome con voz suave. ¿A dónde te gustaría ir? Sonreí y le revolví el pelo. Sus ojos se iluminaron al instante, como si estuvieran llenos de estrellas. No importa a dónde vayamos ni qué hagamos, siempre y cuando pueda estar con un maullido. Claro, respondí con cariño, cuando te recuperes, te llevaré a jugar a tu antojo. Al volver a casa, mis padres vieron a Menche ayudándome a bajar del coche desde lejos. Sus rostros sonrieron al instante mientras corrían a saludarnos, e incluso las arrugas de sus ojos se suavizaron. No solo ellos, sino también el jefe del clan habían venido especialmente. Sin embargo, al ver aparecer a Menche, se quedó paralizado y sus ojos se enrojecieron. Lágrimas turbias rodaron por sus mejillas mientras murmuraba, «¡Qué bien, qué bien!». La familia preparó un banquete especial. Tras la partida de los invitados, mi madre abrazó a Menche y lo examinó desde todos los ángulos, con los ojos llenos de deleite. Este niño, dijo, realmente parece un dios de un cuadro. Asentí repetidamente a su lado, pensando que el cumplido era totalmente cierto. Pero antes de que pudiera decir más, mi madre se acercó y me susurró al oído, «Miau miau, debes darle un hijo pronto». Sorprendida por la repentina mención de su madre, mis mejillas se sonrojaron y miré instintivamente a Menche, que estaba cerca. Pero mi madre insistió, insistiendo, «Si no concibes ahora, cuando se recupere, la familia Men podría casarlo con la hija de algún funcionario». ¿Y entonces qué? Consumen el matrimonio esta noche. Una vez que estés embarazada, aunque intenten echarte, tendrán que perdonarte por el bien del niño. Mamá, tengo mis propios planes. Deja de decir tonterías. La interrumpí rápidamente, temiendo que Menche me oyera. Más tarde, cuando fui al pozo a lavar los platos, Menche acercó un pequeño taburete a mi lado. Había estado observando atentamente a los pollitos que se apiñaban en el suelo cuando de repente se oyeron pasos en la puerta del patio. Levanté la vista y vi a Chin Don Nan de pie allí, con el rostro enrojecido, mirando torpemente hacia la entrada. ¿Hermano del sureste? ¿Por qué has vuelto? ¿No dijiste que estabas trabajando en el pueblo? Hice una pausa y dejé el cuenco que sostenía. Sí, oí que te casaste, así que vine a ver. Dejó las calabazas en el suelo, su mirada se desvió involuntariamente hacia Menche. Su rostro palideció notablemente y su voz tembló. ¿Él? ¿Es tu esposo? Asentí y le expliqué que es el hijo mayor de la familia Men y nieto del jefe del clan. Visitó nuestra aldea de pequeño, incluso lo conociste en aquel entonces. En cuanto terminé de hablar, la mirada de Menche, que había estado fija en los pollitos, se desvió al instante y se posó directamente en Chin Don Nan, con una cautela infantil. Chin Don Nan, al notarlo, dio 2 pasos más hacia mí. Jian Miao, ¿podrías? ¿Podrías salir un momento? Necesito hablar contigo.
Miré a Menche, satisfecho de que estuviera a salvo allí, y seguí a Chin Dong-nan hasta la puerta del patio. ¿Por qué te casaste de repente?, preguntó con urgencia, con los ojos llenos de confusión. No podía decirle que había rezado al Buda durante 3 años y que este matrimonio era una bendición divina. Justo cuando buscaba una excusa, la voz de Menche resonó de repente detrás de mí. Un miau, ¿quién es? Me dio un vuelco el corazón y me giré rápidamente para presentarlo. Este es Chin Dong-nan, mi amigo de la infancia, el hermano de Dong-nan. A Menche claramente no le gustaba Chin Dong-nan. Me agarró de la mano y me jaló hacia atrás. Tras dar unos pasos, se dio la vuelta y le dijo con seriedad a Chin Dong-nan, es mía. Chin Dong-nan se quedó paralizado, con el rostro entre rojo y blanco, completamente nervioso. Volví a sentarme junto al pozo para seguir lavando platos, pero Menche ya no miraba a los pollitos. Su mirada estaba fija en mí. Un miau, no es tan guapo como yo, soltó de repente. Sus palabras me dejaron a la vez divertida y exasperada. Pero él no lo dejaba pasar, insistiendo aún más, ¿te gusta él o te gusto yo? Claro que me gustas, reí, pellizcándole suavemente la nariz. Eres tan guapo que cualquiera comparado contigo palidecería. Apenas terminé de hablar, Menche se inclinó y me besó suavemente en la mejilla. Su suave voz murmuró, buena chica, una miau, aquí tienes una pequeña recompensa. ¡Ay, qué tormento! Apretando mi pecho, sentí que el corazón me latía con tanta fuerza que amenazaba con salírseme de la garganta. Me maldije en silencio por haber dejado que me desconcertara tanto. Más tarde, acompañé a Menche a la residencia del jefe del clan. El jefe era un renombrado caballero local que había aprobado los exámenes provinciales en su juventud antes de abandonar la escuela por el comercio, convirtiendo el negocio familiar en una empresa próspera. Fue en gran parte gracias a él que la vida en la aldea de Jiangzhou había mejorado gradualmente. Toda la aldea lo tenía en alta estima y yo le estaba profundamente agradecido. De no ser por su ayuda, nunca me habría casado con un miembro de la familia Men ni habría disfrutado de la vida cómoda que tenía ahora. El jefe del clan me llevó aparte para una larga charla, principalmente instándome a cuidar bien de Menche. Luego nos invitó a explorar el patio. El año pasado, venía aquí todos los mediodías a ayudar, susurré, señalando el edificio de 2 pisos frente a la cocina. En aquel entonces, un invitado de honor se alojaba arriba. Menche siguió mi gesto, con la mirada perdida, como si estuviera absorto en sus pensamientos. Incluso le preparé albóndigas de flor de algarrobo. Dijo que estaban deliciosas. Extendí la mano y acaricié suavemente el algarrobo que estaba a nuestro lado, su corteza áspera se sentía igual que el año pasado. La temporada de floración ya terminó, la próxima primavera, también les prepararé albóndigas de flor de algarrobo. Menche miró las ramas desnudas, con una leve sonrisa curvando sus labios mientras asentía. Cuando llegue el verano, te llevaré a las aguas poco profundas al este del pueblo a pescar. Las carpas cristianas de allí son grandes y frescas. Si no te da miedo el frío en invierno, iremos a las montañas a poner trampas para conejos. Con suerte, incluso podríamos encontrar un faisán asado, es lo más delicioso. Hablé un rato, mirando de reojo a Menche, que escuchaba en silencio, sin responder, con el rostro desprovisto de emoción. Pensando que no le gustaba oír esto, me callé con prudencia. Pero poco después, Menche habló de repente, con voz suave, lo que le gusta a un maullido, me gusta. Chico tonto. ¿Quién te dijo que eras un tonto? No pude evitar reírme. Se te da mejor hablar dulcemente que todos esos supuestos listos. Al verme sonreír, Menche me devolvió la sonrisa, con los ojos llenos de alegría. Esa noche, regresamos temprano a la residencia Men. Mi tía nos preguntó sobre nuestra estancia en la aldea de Jiangzhou y luego nos envió a Menche y a mí a nuestra habitación a descansar. Menche ya se había lavado y estaba pulcramente acostado en la cama, con la colcha de brocado recogida hasta el pecho como un niño obediente. Sin embargo, a donde quiera que me movía, su mirada me seguía. ¿Por qué me miras? ¿Tienes hambre o sed? Me acerqué y me senté junto a la cama. Un maullido, hora de dormir.
Extendió su pequeña mano, acariciando el lugar a su lado, con los ojos llenos de expectación. Tenía la intención de bordar, pero al ver su expresión, supe que esperaría a que me durmiera. A regañadientes, dejé la costura a un lado, retiré la colcha y me acosté a su lado. Pero en cuanto me acomodé, Menche se inclinó de repente, me besó en la mejilla y me susurró suavemente: «Ten un bebé». Me sonrojé al instante y mis palabras salieron entrecortadas. «¿Quién? ¿Quién te contó lo de tener hijos?», dijo mamá. Parpadeó con inocencia, con una voz llena de convicción. Me llevé la mano a la frente y suspiré para mis adentros. Mamá sí que le cuenta todo. Antes de que pudiera reaccionar, Menche se acercó más, rozando suavemente el lóbulo de mi oreja con sus cálidos labios. Una oleada de calor me recorrió el cuerpo entero desde la punta de la oreja, incluso las yemas de los dedos me hormigueaban. ¿Cómo sabía siquiera de estas cosas? ¿Era instinto? No, no. No podía dejar que me cautivara. Por muy maravilloso que fuera mi primo, no estaba destinado a ser para mí. Tenía que serenar mi mente, no podía dejar que esta belleza me nublara el juicio. Espera. Espera a que te mejores, luego tendremos un bebé, ¿de acuerdo? Tienes que recuperarte pronto. Me tranquilicé y lo animé con dulzura. Menche ladeó la cabeza, reflexionando sobre mis palabras como si sopesara su lógica. Luego asintió solemnemente, con su carita seria. De acuerdo. Me recuperaré pronto para que podamos tener un bebé antes. Al ver su expresión inexpresiva, me sentí exasperado y divertido a la vez. Unos días después, varios jóvenes maestros de la familia Men vinieron específicamente a jugar con Menche. El segundo joven maestro, Men Yu, era hijo de una concubina de la casa. Medio año menor que Menche, tenía rasgos definidos y delicados y un aire de refinamiento académico, una simple mirada revelaba su diligencia. Había aprobado los exámenes de otoño también este año, pero la gloria de Menche como erudito destacado lo eclipsaba, de modo que pocos le prestaban atención. El tercer joven maestro, Menrong, primo de Menche 3 años menor que él, poseía un espíritu vivaz y poco interés por los libros. Se decía que pretendía aprender el oficio del comercio. Los demás jóvenes maestros eran todos primos dentro del 5º grado de parentesco. Se sentaron juntos, charlando y riendo un buen rato, incluso instando a Menche a unirse a ellos en la reunión de poesía. Pero Menche simplemente negó con la cabeza, negándose a ir. Se quedaron un rato más, pero al ver la falta de interés de Menche, finalmente se levantaron para despedirse. Varios días después, mi tía vino a mí furiosa, hablándome del matrimonio de Men Yu y la señorita Zhan. ¿Sabías que tu padre le había prometido a la señorita Zhan a Men Yu, el segundo joven amo de la señorita Zhan? Abrí los ojos de par en par, sorprendido. ¿Cómo podía la señorita Zhan estar de acuerdo? El segundo joven amo puede ser heredero de Men, pero sigue siendo hijo de una concubina. La madre Wang me había susurrado una vez sobre Men Yu, con un tono lleno de desprecio. Dijo que era hijo de una concubina, que siempre intentaba competir con el hijo mayor, pero que siempre terminaba derrotado. ¿Qué otra cosa podría ser? Men Yu debió de usar algún truco para seducir a la señorita Zhan. El rostro de mi tía palideció de furia. ¿Por qué, si no, la familia Zhan aceptaría casar a su hija legítima con un bastardo? Asentí. Pensando que el razonamiento de mi tía tenía todo el sentido, la señorita Zhan provenía de una familia distinguida y siempre había sido orgullosa y altiva. A menos que Men Yu hubiera tenido alguna mala pasada, ¿por qué se rebajaría voluntariamente, siendo una hija legítima, a casarse con un hijo bastardo? Nunca imaginé que Men Yu poseyera tal habilidad. Inji está enferma ahora, y ambas trepan con todas sus fuerzas, pensando que la familia Men estará allí algún día. Menuda quimera. Mi tía se enfadó más al hablar, golpeando su taza de té contra la mesa con un fuerte golpe, salpicando el té por todas partes. En poco tiempo, se fijó la fecha de la boda de Men Yu y la señorita Zhan. Aún más sorprendente, el magistrado Zhan recomendó personalmente un maestro para que Men Yu aprendiera. De repente, Men Yu había reemplazado a Menche como la esperanza del clan Men,
convirtiéndose en la persona más codiciada del pueblo. El incidente tiñó el cabello de la tía de varios tonos más grises. Mientras tanto, la madre biológica de Men Yu, la concubina Lu, caminaba por la mansión con aire de confianza, con la espalda erguida como una flecha, e incluso su voz se alzaba. El amo le prestó especial atención, incluso delegando las tareas de la casa en la concubina Lu, en un claro intento de marginar a la tía. Sintiéndose ya agobiada, la tía enfermó por el estrés. Los vientos dentro de la mansión cambiaron, y ahora todos giraban en torno a Men Yu y su madre. Para elevar el estatus de Men Yu, el amo presionó a mi tía para que lo adoptara formalmente con su nombre. Naturalmente, ella se negó, y estalló una acalorada discusión entre ellos. Temiendo que mi tía fuera agraviada, arrastré a Menche para que interviniera. Pero en cuanto entramos, vimos al maestro, enfurecido por la discusión, levantar la mano para golpear a mi tía en la cara. Al ver que mi tía estaba a punto de ser lastimada, me hirvió la sangre. Sin pensarlo, me lancé hacia adelante, agarré la muñeca del maestro y lo aparté con fuerza. Menche hizo lo mismo, se colocó frente a mi tía y a mí y apartó al maestro. Padre, podemos hablar de esto. ¿Para qué recurrir a la violencia? Me tranquilicé y hablé con firmeza. Padre no esperaba que Menche y yo interviniéramos. Se quedó paralizado un instante y luego, consumido por la rabia y la humillación, echó el brazo hacia atrás para golpearme. Me aparté corriendo y perdió el equilibrio, estrellándose contra el suelo con un golpe sordo. Esto lo enfureció por completo. Me señaló y gritó, que alguien ate a este insolente. Mi tía me protegió rápidamente tras ella, mirando fríamente al jefe de familia. Erudito Men, recuerda esto. Mientras yo viva, nunca te saldrás con la tuya. Temblando de rabia, el jefe de familia señaló a mi tía y escupió, y tú también lo recuerdas. Solo cuando la familia Men prospera tienes algún prestigio. Si la familia Men cae, todos serán enviados arrastrándose de vuelta a la aldea Jian a cultivar los campos. Mi tía se burló con frialdad. ¿Has olvidado cuánto te ayudó la aldea Jian a convertirte en lo que eres hoy? Ya basta. Si causas más problemas, llévate a tu hijo insensato y vete. El amo se marchó furioso, dejando a mi tía desplomada en su silla. Corrí a ayudarla. Me agarró la mano con fuerza y me miró. Un maullido. Si fueras tú, ¿qué harías? Vete a casa, dije. Con manos y pies, no moriremos de hambre. Men Chen también asintió. Vayan a la granja, dijo la tía sonriendo. Ustedes dos son de la familia Jian. Se levantó, alisándose las arrugas de la ropa. Recojan nuestras cosas. Mañana volvemos a la aldea de Jianjiao. Nos instalamos de nuevo en la aldea de Jian. Tras la llegada del otoño, llevé a Men Chen a las montañas a recoger castañas, boniatos y peras silvestres. Una olla grande de pera servía a fuego lento en almíbar de pera otoñal. Mientras mi tía sorbía el jarabe que su hijo había preparado, el ceño fruncido que la había marcado durante días finalmente dio paso a una sonrisa. El anciano del clan le aconsejó: los niños tienen su propio destino. Debes cuidar de tu propia salud. Dejé que los demás asuntos siguieran su curso natural. Al observar a Men Chen, bronceado pero más fuerte, mi tía sintió de repente paz. Estudió desde niño, sin tener ni un solo día de juego despreocupado. Nunca lo había visto reír con tanta sinceridad como ahora. Yo también estaba feliz. Viviendo en la aldea de Jianjiao, cuando el tutor vino a enseñarme los caracteres, llamé también a mis dos hermanas menores. Tras la llegada de la primavera, Men Yu se casó con la señorita Zhan. Tras el regreso del magistrado Zen a la capital, Men Yu lo acompañó. No solo se convirtió en discípulo del gran secretario, sino que incluso entabló amistad con parientes imperiales y nobles. El maestro Men se volvió aún más arrogante y visitó personalmente la aldea de Jianjiao. Habló a puerta cerrada con mi tía, subiendo la voz poco a poco hasta que ella le dijo que se largara. El gran Zhou no entiende de coesposas. Si deseas ascender a la dama Liu, debes esperar hasta después de mi muerte y nombrarla tu sucesora. Jiang Sue,
eres completamente irrazonable. Siempre he sido así. ¿Es la primera vez que me conoces? Mi tía abrió la puerta. Mientras yo viva, él tendrá la condición de hijo de una concubina. Que un bastardo lo desee todo. Sigan soñando, idiotas. Mi tía hizo que los sirvientes echaran al señor Men. Tía. Llevé el té al estudio. Estaba tan enfadada que lloraba. Al verme, se secó las lágrimas rápidamente. Ingy no me oyó discutir con su padre, ¿verdad? Negué con la cabeza. Tía, de verdad, con la situación tan complicada, un divorcio podría ser lo mejor. No me tragaré esta humillación, dijo la tía con desdén. En aquel entonces, me robó a mi marido a mis espaldas. ¿Ahora quiere aprovecharse de mi hijo para salir adelante? Ni hablar. No dije nada más, pues las palabras de mi tía eran ciertas. Aún así, seguía profundamente perturbado, con el párpado temblando sin parar. Esa noche, me acosaron sueños caóticos, gente con cuchillos nos perseguía, con la intención de matarnos. Desperté sobresaltado, me incorporé y de repente vi llamas que se elevaban hasta el cielo afuera. Primo. Puse a Meñi de pie y lo arrastré hacia el fuego. Es la habitación de la tía. Le grité. Quédate aquí. No te muevas. No te muevas para nada. Meñi miraba fijamente las llamas, completamente inmóvil. Levanté un barril de agua cercano y corrí al patio. El resplandor del fuego era cegador y un humo denso oscurecía el camino. Mis familiares corrieron, baldes en mano, a apagar las llamas. Alguien me vio y gritó, miau. Qué peligroso es entrar. No entres. Meñi también me llamaba desde afuera, insistiendo en seguirme. El jefe del clan hizo que alguien lo detuviera. Le dije, espérame a que salga. Salvaré a la tía. Rescaté a mi tía. La gente de afuera la atrapó mientras yo me quitaba las brasas de la ropa, buscando con la mirada a Meñi entre la multitud. Estaba de pie con las manos a los costados, cubierto de hollín, pero su porte se mantenía sereno, sus rasgos claros y refinados. Me quedé paralizada. Primo. Meñi se acercó a mí, pero se detuvo cuando llegó Chendonnan con mis padres. Mis palabras se apagaron al notar algo diferente en los ojos de Meñi. Estoy bien. Me asintió. Primero iré a ver a mi madre. Hablamos luego. Me hizo un leve gesto con la cabeza y caminó hacia mi tía. Acababa de despertarse y la criada la estaba ayudando a incorporarse. Al ver a Meñi acercarse, le preguntó con ansiedad si estaba herido. El tono de Meñi era suave y tranquilizador. Mamá, estoy bien. Ingy, ¿estás curada? Tu hijo ha sido desleal, lo que te ha causado tanta preocupación. Mi tía rompió a llorar a mares. Me quedé allí aturdida, sin recobrar el sentido hasta que Meñi y mi tía se fueron. Nian Nian, mi madre señaló la figura de Meñi, tu esposo, que se alejaba. Parece diferente al de ayer. Sí, porque su enfermedad está curada. No podía identificar mis propios sentimientos, a la vez alegres y vacíos. Sentía como si hubiera perdido a Meñi. ¿Ya consumaron el matrimonio? Me preguntó mi madre. Negué con la cabeza. Niña testaruda. ¿Qué te enseñé? Ahora que se ha recuperado, espera a que te eche. Mi madre pateó el suelo, frustrada. Esa noche, Meñi no regresó. Por primera vez, la habitación se sintió extrañamente vacía. Antes, se aferraba a mí todas las noches, ya sea abrazándome y besándome o contándome historias. Eso probablemente nunca volvería a suceder. Después de todo, casarse conmigo fue decisión de su tía cuando él deliraba, no suya. Perdido en sus pensamientos, se acercaron pasos lejanos. Wan Mama se atragantó. Joven maestro, Meñi respondió con indiferencia. Usted también debería descansar.
Otros asuntos pueden esperar hasta mañana. Wan Mama sollozó en señal de asentimiento. Me levanté nerviosa justo cuando Menny abrió la puerta. Nuestras miradas se cruzaron y balbuceé, ¿ves, prima? ¿Cómo regresaste? ¿Está todo arreglado? Menny guardó silencio. Temiendo que me malinterpretara, añadí apresuradamente, o sea, no era necesario que volvieras. La tarea era la prioridad. Ah. Él asintió. Me quedé paralizada, pues creí ver dolor en sus ojos. ¿Significaba eso que debía invitarlo a quedarse? Pero no me atreví a decírselo. Fue incómodo. A la mañana siguiente, temprano, llegaron noticias de la casa de los Men. La tía Liu había enfermado repentinamente y fallecido. ¿Tan repentino? Sentí que algo no iba bien, pero no podía identificar qué. Mi tía estaba encantada. Su archienemigo se había ido, y la enfermedad de su hijo había desaparecido. Hiciera lo que hiciera, su rostro irradiaba felicidad. Al mediodía, comimos todos juntos en una misma mesa. Yo seguía sentado junto a Menny. Al servir la comida, solía amontonarle medio tazón en el plato. Para cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Menny observaba en silencio la montaña de comida que tenía delante. Dije rápidamente, es solo una costumbre. Si no puedes terminarlo, me lo puedes dar. Yo puedo terminarlo. Menny respondió y empezó a comer despacio y con calma. Respiré aliviado. El jefe del clan le preguntó a Menny qué había descubierto sobre el fuego. Menny dijo que alguien lo había puesto desde afuera de la ventana con la intención de quemar a mi madre viva. Su expresión era fría y severa al hablar. Mi tía resopló con frialdad, y entonces sí que recibió su merecido. Pensé de inmediato en la concubina Lu. ¿Intentó quemar viva a mi tía para poder convertirse legítimamente en la esposa secundaria? Y luego la muerte de la concubina Lu. ¿No fue así? Miré a Menny con cautela. Siguió comiendo el plato que le había servido, sin prisa y sereno. Un maullido. ¿Qué te pasó en la mano? Mi tía miró mi mano derecha. Lo levanté para examinarlo. Ay, no sé cuándo me hice este corte. Ya está bien. Solo un pequeño corte. Sangró en ese momento, pero ya tiene costra. Trae la medicina. Menny le pidió al sirviente que trajera el ungüento y luego me lo aplicó personalmente. Al principio me sentí un poco inquieto, ya que antes siempre había sido yo quien cuidaba de Menny. Esta era la primera vez que él me atendía. La sensación fue bastante extraña. Gracias, murmuré en voz baja. Evita beber agua durante los próximos días. Menny bajó mi mano y me miró, su mirada se detuvo un momento. Frente a nosotros, el jefe del clan rió entre dientes. Inji, no tienes que preocuparte por tu madre. Asignaré guardias adicionales para protegerla. En cuanto a ti, el jefe nos miró a Menny y a mí. Dormir en el estudio no es cálido. Regresa a tus aposentos por la noche. Las reparaciones de la casa estarán listas. Bajé la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Menny. Entendido, respondió Menny. Lo miré sorprendido. Esa tarde, Menny salió. La criada me contó que lo había visto con una mujer. Charlaban y reían, con una actitud bastante íntima. Le pregunté a Wan Mama en voz baja quién era la mujer. Tras tartamudear un rato, finalmente me dijo que debía ser la señorita Zhao. Su padre es el tutor del maestro mayor. Oh, murmuré, mientras sorbía mi té. Así que mi prima y ella. Dado el físico y el talento de Menny, era natural que alguien lo quisiera o que a él le gustara a otra persona. La señora lo mencionó antes, pero el señor no lo aprobó. Después de todo, el mayor de los jóvenes maestros aún era joven en aquel entonces. Más tarde, terminó con la señorita Zhan.
Oí que la señorita Zhang incluso fue a la academia para confrontar a la señorita Zhao por ello. Mi interés se despertó, ¿y entonces? ¿Discutieron? No lo sé. Pero este sirviente cree que al joven amo mayor definitivamente no le gustaba la señorita Zhang. Si le gusta la señorita Zhao, no podría decirlo. La señora Wang me miró, suspiró e intentó consolarme. No le des vueltas. Aunque el amo mayor se case con la señorita Zhao, seguirá siendo una concubina noble. Oh, no quería ser su concubina. Prefería divorciarme de él y volver a casa a cultivar la tierra. Así, ninguno de los dos nos frenaría. Disgustado, decidí volver a casa de mis padres esa tarde. Mis padres acababan de discutir. Mi padre quería tener más hijos, pero mi madre dijo que ya estaba harta de la pobreza. Si quería un hijo, debía buscar a otra persona que lo tuviera. Enfurecido, mi padre tiró su azada. ¿Buscar a alguien? Te lo diré. Muchas mujeres quieren darme un hijo. Mi madre lloró y maldijo a su vez, mientras mis hermanas, asustadas, se unieron al llanto. Papá no regresó esa noche. Preocupado por mi madre, me quedé en casa. Mi madre y yo nos sentamos a la luz de la lámpara a coser suelas de zapatos. Mientras maldecía, mi madre empezó a llorar de nuevo. La consolé y, discretamente, le di un poco de plata, mi paga mensual. No, quiero tu dinero. Tu vida no es más fácil que la mía ahora. Los hombres son todos escoria, maldijo madre otra vez. Si el amo mayor quiere divorciarse de su esposa, le pediremos un precio exorbitante. Ni 100 cuentos, y que se olvide de irse. Se me iluminaron los ojos. ¿Podríamos conseguir 100 cuentos? Ni siquiera me atrevía a soñar con tanta plata. Menudo perdedor. 100 cuentos es más de lo que podríamos ganar en toda una vida, pero para ellos, es solo el dinero para gastar un mes. Luego, pediremos 200 cuentos. Apreté los puños. Sé implacable, nos haremos ricos. Lo dices con tanta facilidad. El joven amo es tan guapo. ¿No te gusta nada? Sé cuál es mi lugar. Todo este tiempo me he contenido. Mamá, ve a ver a tu tía mañana para hablar del divorcio. No podía esperar más. Menche tenía a alguien a quien amar, y no quería que pensara que me aferraba a él. Justo cuando mi madre estaba a punto de hablar, la voz de mi hermana menor resonó de repente desde el patio. Tercer cuñado, ¿por qué no entraste? Sorprendida, dejé caer mi labor y salí corriendo, solo para encontrarme con Menche en el patio. Primo, ¿cuándo llegaste? ¿Qué parte de nuestra conversación anterior había oído? Dijeron que estabas en casa de tu madre. Vine a buscarte. A la luz de la lámpara, los rasgos de Menche parecían aún más refinados. Vestido con una túnica larga, alto y esbelto, parecía un elegante manzano silvestre. Oh. Mi padre no está en casa. Sí. Planeo quedarme en casa esta noche. Menche asintió. Está bien. Regresaré entonces. Después de que salió del patio, lo vi alejarse. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, llegó Chin Don Nan. Jian Miao. Hermano Don Nan, ¿qué te trae por aquí? ¿Quieres ir a las montañas ahora? Preparé las trampas y cavé algunos pozos. Seguro que ya hemos pescado algo bueno. Mi interés se despertó al instante. La última vez que cazamos faisán, lo guisé en sopa para Menche. Le encantaba, y a mi tía también. Pero cuando Chin Don Nan y yo salimos, vimos a alguien al final del callejón. A contraluz, no se sabía cuánto tiempo llevaban allí, su figura envuelta en el frío de principios de primavera. Me quedé paralizado de la sorpresa. ¿Era Menche? Pero no podía ser él, porque se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la oscuridad. No podía ser Menche. No tenía por qué estar allí. Al día siguiente, cuando regresé a casa del jefe del clan, mi tía y los demás estaban discutiendo.
Al verme, mi tía me dijo, «Miao, llegaste justo a tiempo. Shinji se prepara para ir a la capital a presentar los exámenes imperiales. Empaca tus cosas y ve con él». ¿Debería irme? Miré con cautela a Men-che. Frunció el ceño, visiblemente disgustado con la idea. El viaje es arduo, y con tantos viajando, solo se sobrecargaría innecesariamente, me explicó Men-che. Regresaré a mitad de año. ¿Me lo estaba explicando? De acuerdo, respondí. Entonces te ayudaré a empacar. Con solo 2 meses para los exámenes de primavera, el viaje de Songsi a la capital solo me tomaría un mes. El tiempo apremiaba. Regresé a mi habitación para preparar el equipaje para Men-che. Me siguió. Señalando la pila de ropa sobre la cama, le dije, también te preparé ropa de primavera y verano. He oído que hace mucho frío durante los exámenes, así que también incluí unas rodilleras de algodón. Muy bien. Recité una larga lista de cosas mientras Men-che escuchaba en silencio todo el tiempo. Cerré la tapa del baúl y la habitación se quedó en silencio de repente. De repente, Men-che me entregó un sobre. Esto es para tus gastos. Confundido, lo abrí delante de él. Dentro había 500 billetes de plata. ¿Tanto? No podía creerlo. Anoche pensé en pedir 200 billetes, pero hoy me había dado 500. Men-che debió haber escuchado mi conversación con mi madre. Fue muy generoso. Entonces, ¿te estás divorciando de mí o simplemente nos estamos separando? Le pregunté. La expresión de Men-che se desvaneció. ¿Te gustaría casarte con alguien más? No. Agité la mano. Exhaló aliviado. ¿Podemos hablar de esto cuando regrese? Hablar de ello ahora me distraerá de los exámenes. Claro. Adelante. Yo me encargaré de todo y cuidaré de tu tía. Asintió. Iré a la cocina a prepararte algunas provisiones. Justo cuando estaba a punto de irme, Men-che gritó de repente, Jian Miao. ¿Qué pasa? Cuando regrese, ¿seguirás preparándome albóndigas de flor de langosta? Me reí. Claro. Eres mi primo. Mientras haya flores de algarrobo, tendrás todos los dumplings que quieras. Men-che no dijo nada. Salió a toda prisa. Al irse, la casa quedó vacía. Seguía yendo de caza a las montañas todos los días, volviendo a mi antigua rutina. Por suerte, ahora tenía dinero. Mi espalda estaba recta, y cuando discutía con mi padre, golpeaba la mesa con más fuerza que él. Mi padre ya no se atrevía a presionar a mi madre para que tuviera más hijos. Llegó abril, con cálidos días de primavera y flores florecientes. Y el clima se volvió más cálido. Mi tía, absorta en sus pensamientos sobre Men-che, apenas tenía energías para discutir con el maestro Men. Tía, ¿cuándo se anunciarán los resultados? Deberían publicarse a finales de marzo. El examen de palacio está a pocos días, dijo el jefe del clan. Comenzó otra larga espera. Mi reserva de faisán en escabeche y cerdo curado estaba casi agotada, y los algarrobos ya estaban repletos de flores. Me preguntaba si Men-che probaría alguna vez las albóndigas de flor de algarrobo de este año. El último día de abril, Chindon-nan y yo fuimos a las montañas a recoger verduras silvestres. Mientras llevaba una gran cesta desde las colinas, vi fuegos artificiales explotando al otro lado del camino, su humo llenaba la mitad del cielo. ¿Alguien está celebrando algo? No he oído hablar de ninguna boda en el pueblo. Llevé mi carga hacia adelante, queriendo ver el alboroto. Al acercarme, vi al joven que encabezaba la procesión a caballo y me quedé paralizado. Era Men-che. Llevaba una túnica roja intensa y un sombrero un tanto peculiar, pero elegante. Se oía un rastro de petardos tras él, y la gente tocaba gons y tambores. Miré con la mirada perdida hasta que la mirada de Men-che se cruzó de repente con la mía. Al verme, sonrió. Un maullido. Un maullido. Alguien gritó mi nombre.
El joven maestro aprobó los exámenes imperiales como erudito destacado. Ahora eres la esposa del erudito. Menche pasó a ser el erudito más destacado. Rebosante de alegría, lo saludé. Era increíble. Realmente se convirtió en el erudito más destacado. Con el logro de Menche como erudito destacado, la aldea de Jian se engalanó con luces y adornos festivos, con petardos encendidos todo el día. No solo el magistrado del condado, sino incluso el recién nombrado prefecto acudieron. Corría como un pollo decapitado. Tras 2 días de actividad ininterrumpida, las invitaciones que recibía Menche seguían amontonándose como una montaña. Les dijo a todos que estaba enfermo, lo que por fin le dio un respiro. Cuando el maestro Men llamó, mi tía lo ahuyentó. Pero a él no le importó. La entrada del salón ancestral de la familia Men seguía llena de gente. Les contó a todos que su hijo mayor, Menche, se había convertido en el erudito más destacado. Erigieron un arco para el erudito más destacado, y el magistrado del condado renombró la calle frente a la residencia Men como la calle del erudito más destacado. El maestro Men ya no mencionó el divorcio de su tía. Incluso vino a buscarla a ella y a Menche a casa, pero, claro, ella se negó. ¿Aprobó los exámenes el segundo joven maestro? Le pregunté a Menche durante la cena. Negó con la cabeza. No. Todos estábamos desconcertados. Añadió otra frase, con un tono tan plano como una piedra. Él también se ha vuelto loco, lo ha olvidado todo. La tía y el jefe del clan intercambiaron miradas desconcertadas. No lo pensé mucho, solo me regodeé, se lo merece. Karma. Que siga loco para siempre. La tía y Menche se echaron a reír. Después de cenar, iba a buscar a Menche, pero oí que la señorita Zhao y el señor Zhao habían llegado. Conversaban en el salón de flores del patio delantero. Observé en silencio a la señorita Zhao, hermosa y, sin duda, de buena educación. Hablaba hombro con Menche, con una expresión bastante íntima. Sentí una punzada de disgusto y regresé a mi habitación con desgana. ¿Qué tenía que envidiar? De todas formas, nos vamos a divorciar. Es completamente inútil. Murmuré. Saqué los 500 cuentos que me había dado antes de irme y redacté una solicitud de divorcio. Consideré ponerla sobre la mesa, pero me pareció demasiado obvio. Después de darle vueltas, de repente oí a Menche llamándome desde afuera. Mi remordimiento me hizo guardar todo rápidamente. Menche entró y examinó la habitación. Nada ha cambiado desde antes de que te fueras. Asentí. Cierto. No me he quedado mucho aquí desde que te fuiste. Pasaba mis días aquí, pero volvía a casa cada noche. La expresión de Menche vaciló. Se sentó a la mesa y me miró. Dentro de medio mes, iré a la capital para asumir mi puesto de marqués. Lo más probable es que me asignen a un puesto local para recibir entrenamiento. Aún no tengo claro el lugar exacto. ¿Te vas en medio mes? ¿Qué planeas hacer durante ese tiempo? ¿Hay algo que debas atender urgentemente? Menche me miró desconcertado. Lo que quiero decir es que la próxima vez que regreses a casa podría ser difícil. Entonces, hay algunos asuntos que deben resolverse. ¿No deberíamos ocuparnos de ellos ahora? Me refería a asuntos relacionados con la familia Men. Pero Menche parecía estar pensando en algo completamente distinto. Murmuró con tristeza, ¿no dijiste que me harías dumplings? Claro, claro. ¿Te haré dumplings mañana? De acuerdo. Menche sonrió levemente y me preguntó, ¿hay mucha carne de cerdo curada en casa? ¿Lo cazaron tú y Chin Don Nan en las montañas? Asentí, sin entender por qué preguntaba. ¿No sale a trabajar? ¿Y aún no se ha casado? Lo presenté con la hermana Chui Wan. Ambos están interesados, así que funcionó. Chui Wan era la criada que atendía a mi tía. Menche parecía de buen humor. En la silenciosa habitación, el único sonido era el ligero y alegre golpeteo de sus dedos sobre la mesa.
Se hace tarde. ¿Por qué no nos acostamos temprano? Hizo una pausa y asintió. De acuerdo. Hablando, se quitó el abrigo y se dirigió a la habitación interior. Primero me refrescaré. Lo llamé 2 veces, pero pareció no oírme y se giró para cerrar la puerta tras él. ¿Planeaba compartir habitación conmigo esta noche? Lo pensé, a punto de escabullirme en silencio, cuando un golpe sordo resonó en la habitación interior. Menche gritó. Un maullido. ¿Qué pasa? Entré corriendo. ¿Te lastimaste? Dentro, Menche estaba sentado en la bañera, desnudo, con el torso completamente expuesto. Pero estaba bien, solo el lavabo daba vueltas en el suelo. Aliviado, me sonrojé. ¿Estás bien? Me voy. Un maullido. Menche me llamó. Me detuve, pero no me atreví a mirarlo. Lo oí decir, me duele el brazo. ¿Podrías frotármelo? Me agaché junto a la bañera y le masajeé el brazo a Menche. Me pica mucho la espalda. Menche me miró con el aliento humeante. Tenía los ojos húmedos. Ha pasado medio año y nadie me ha ayudado a lavarme la espalda. Parecía muy agraviado. ¿Entonces te lo lavo? Gracias. Me dio la toallita y se inclinó sobre la bañera con naturalidad. Me ardía la cara. Solo podía cerrar los ojos y lavarlo, preguntándome qué estaría tramando Menche. ¿No iba a divorciarse de mí? Renuncié a intentar averiguarlo. En cambio, me quedé mirando su cuerpo. Quizás no tuviera otra oportunidad de verlo. Mejor echarle un vistazo más de cerca. Me duele el brazo, repitió Menche. Ya lo sé, acabas de decirlo. Le froté la espalda con fuerza. ¿Te pasaste escribiendo? Menche me miró dolido. No, me caí. Está roto. No lo podía creer. ¿Cuándo pasó esto? Camino a la capital. El vagón patinó y volcó. Me echaron. Por suerte, era mi brazo izquierdo. Me extendió el brazo. Todavía me duele. Instintivamente le apoyé el brazo. Inclinó la cabeza, mirándome, y me señaló la nariz. ¿Qué pasa? Tragué saliva, mirándolo fijamente. Estás sangrando por la nariz, dijo. Me giré para correr, pero Menche me agarró. Un maullido. Me limpié bruscamente la sangre de la nariz. Menche rió entre dientes con sarcasmo. Lo fulminé con la mirada. Lo hiciste a propósito. Sabías que me sangraría la nariz y esperabas verme avergonzado. Parecía agraviado otra vez. ¿Por qué haces pucheros? Le di una patada al barril de madera. Esta tarde estabas muy cariñosa con la señorita Zhao, y ahora estás siendo tan vaga conmigo. ¿Te vas a divorciar de mí o no? Te diré que no compartiré marido con nadie más. Decídete, o si no. No me divorciaré de ti, dijo con firmeza. Me esforcé tanto para casarme contigo. ¿Por qué iba a divorciarme? Esta vez, fui yo quien se quedó sin palabras. Menche continuó, la verdad es que agradezco mi insensatez. Sin esa enfermedad, casarme contigo habría sido tan difícil como ascender al cielo. Era totalmente cierto. Si hubiera querido casarse conmigo, probablemente todo su clan se habría opuesto. Ahora que he cumplido el deseo de mi corazón y estoy contigo, ¿cómo podría dejarte ir? ¿Cómo es que cumplí el deseo de mi corazón? Estaba confundida. ¿No era yo quien había cumplido mi deseo? Había rezado a los dioses durante 3 años. Se vistió, me condujo a la habitación exterior, me entregó una bolsa y me indicó que la abriera. La abrí delante de él. Dentro había un fajo de billetes de plata. Dijiste que querías 200 cuentos para divorciarte de mí, pero como mi esposa, tengo muchos 200 cuentos. ¿Muchos 200 cuentos?
Me quedé mirando fijamente, agarrando los billetes. Miau. Quiero comer tus albóndigas de flor de algarrobo caseras cada primavera. ¿Está bien? Mi mente zumbaba mientras miraba al hombre que tenía delante. Era guapo, rico y tenía un cargo oficial, una coincidencia por la que había rezado durante 3 años. Sí, sí. Asentí. Menche me abrazó, esta vez acurrucándome contra sus hombros anchos y robustos, un marcado contraste con el Menche pegajoso que recordaba. Carraspeé y lo miré. No hay divorcio. Pero tenemos un trato, nunca debes casarte con otra mujer. Lo juro, declaró Menche. Solo tú para toda la vida. Apreté la nota plateada contra mi cuerpo, sintiéndome lo suficientemente ligero como para volar. Antes de ir a la capital, decidí visitar el templo del dios casamentero para cumplir mi juramento. Según Menche, mi enfermedad no era una enfermedad, sino un veneno, y no me atacó de repente, dejándome completamente inconsciente. A decir verdad, antes de que se manifestara por completo, había experimentado varias señales de advertencia. Consulté a un médico que lo diagnosticó como un envenenamiento crónico. El médico también dijo que si dejaba de tomar el antídoto, el veneno se disiparía gradualmente de mi cuerpo y mi confusión mental se disiparía. Sabía quién me había envenenado, así que lo preparé todo antes de que el veneno hiciera pleno efecto. Solo necesitaba asegurarme de que, cuando llegara el día y se me nublara la mente, no me dejara llevar por la nariz. Jian Miao fue mi plan. El verano pasado, mientras me preparaba para los exámenes de otoño, me sentí inquieto en casa y me fui a vivir con mis abuelos maternos. La habitación del ático que ocupaba ofrecía unas vistas excelentes. Sentado en el estudio, podía ver todo el patio. Esa fue la primera vez que vi a Jian Miao de adulta. Llevaba una vara con 4 faisanes salvajes colgando de cada extremo, charlando animadamente con la criada de la cocina. Esas aves eran su botín de caza. Era de una belleza impactante, no era de piel clara, sino alta y esbelta, con una voz llena de vigor. Parecía que nada en este mundo podía perturbarla. Durante 3 días consecutivos, trajo caza al patio, a veces conejo, a veces faisán. Al regatear, no se disculpaba en absoluto, criticando cada centavo. Sin embargo, tras recibir el pago, le devolvía 5 monedas al mayordomo. Me pareció fascinante y le invité a ayudar en la cocina. Su comida era deliciosa. Podía preparar cualquier cosa. Trabajaba como una abeja en la cocina a diario, y también era una hábil trepadora de árboles. Con los pantalones arremangados hasta las rodillas y una bolsa colgando del pecho, escalaba el algarrobo en un instante. Entre las flores, su sonrisa brillaba con la intensidad del sol. Me dejó una profunda e imborrable impresión. Así que más tarde, al organizar todo, le dije a Madre Wang con antelación que si mi madre buscaba una esposa para mí, debía ir a la aldea de Jian y encontrar a Jian Miao. La tía Wang sabía exactamente a quién me refería. Jian Miao seguramente estaría de acuerdo, pues en Nochevieja se saltó la vigilia familiar para escabullirse al templo del dios casamentero. Allí quemó incienso, rezando por un buen matrimonio y un esposo rico y tranquilo. Resulta que mi ingenuidad encajaba a la perfección con sus criterios. Después de que el veneno hiciera efecto, quedé prácticamente inconsciente. Pero sabía que Jian Miao estaba a mi lado. Tal como lo había imaginado, estaba llena de energía todos los días, nada era demasiado difícil para ella. Decía que me quería e incluso le sangraba la nariz al mirarme. En mis momentos de lucidez, solía dejarme la ropa entreabierta para que la viera. Cada vez, se tapaba la nariz, queriendo mirar pero con miedo, absolutamente adorable. El día que le purgaron el veneno, se acercó a mí. Anhelaba abrazarla, pero temía asustarla, así que mantuve la compostura. Pero ella, ella, enseguida empezó a maquinar. Junto con su madre, calculó cuánto dinero necesitaría para divorciarse de mí. ¿Acaso mi yo sobrio vale menos a sus ojos que mi versión tonta y aturdida? Había planeado irme a la capital en unos días, pero tras escuchar sus palabras, decidí irme antes. Arreglaré las cosas con ella en detalle después de regresar de los exámenes y resolver asuntos importantes.
Antes de irme, le di 500 colas a propósito. Lo que realmente quería transmitir era, no te divorcies de mí. Quédate como mi esposa y tendrás cientos de colas. Sus ojos se iluminaron como era de esperar. Avaricia. Después de aprobar los exámenes y regresar, me negué a contenerme. Deliberadamente la dejé ver a la señorita Zhao, deliberadamente la dejé verme bañarme. Estaba seguro de que me amaba, igual que yo a ella. Dijeron que debía casarme con una mujer noble para alcanzar mis ambiciones. Pero no lo necesitaba. El mundo oficial cambia en un instante. ¿Cómo se puede saber si una mujer noble trae fortuna o culpa? Tomemos como ejemplo a Meng Yu. Rechacé el matrimonio con la familia del magistrado Zhang precisamente porque está enredado en una disputa entre facciones. Eso es como lamer sangre de una espada. No arriesgaré mi vida ni la arriesgaré por los caprichos de otros. En cuanto a que me envenenara, le devolví el favor. Ahora está mucho menos despreocupado que yo cuando el veneno hizo efecto. Solo los Zhang lo dejarán de lado. En este mundo abundan las mentes brillantes. En lugar de maquinar, es mejor ser sincero, apasionado, amable y generoso, como Jian Miao. La historia termina aquí. Gracias a todos por su compañía. Nos vemos en el próximo capítulo.